Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Matías Boisard en el podcast Más allá de la otra orilla. Y como siempre, y como ya se ha hecho habitual, lo primero es agradecerles a todos ustedes. Sí, tú lo sabes, tú, aquella persona anónima que me está escuchando y que no me está contando quién eres y que prefieres mantener tu identidad en secreto. Sí, a ti te estoy dando las gracias porque la verdad, bueno, ya lo saben, si al final les estoy robando unos minutos de su vida y ustedes están decidiendo compartirlos conmigo. Así que esto obviamente se agradece y se agradece un montón. ¿Qué les tengo para el episodio de hoy? Esa es la gran y buena pregunta. Bueno, han pasado hartas cosas, ya nos estamos acercando al término del mes de abril. Ya saben, tengo un año más de experiencia. Eso sucedió al menos hace 2 semanas atrás. No le voy a cobrar a nadie sentimientos por no haberme saludado, pero sí agradezco a la gente de mi editorial que se mandaron un post en Instagram y bueno, sí, eso, eso siempre es un reconocimiento. Son esas cosas pequeñas que a uno lo hacen sentir bien. Cosillas que han sucedido. Bueno, yo les estaba contando en episodios anteriores que había tenido una mentoría narrativa con mi editora, con Liz Gabriel, que por cierto, el fin de semana recién pasado hizo el lanzamiento oficial de su libro Otoño Escarlata en la feria literaria Encanto, ¿cómo era? Encanto Literario, creo que se llama la feria. Vamos a verificarlo inmediatamente porque ustedes saben que yo funciono en base a hechos y datos. Por lo tanto, no me gusta estar así tan en vacío. Y efectivamente se llama Feria Encanto Literario. Tan perdido no estaba y la memoria tampoco me traicionó tanto como suele traicionar. Y bueno, obviamente mi libro no estuvo en esa feria porque no estaba listo. Ya, y hay que ser realista, o sea, al libro le falta todavía. Y de eso quiero hablar un poco respecto a la mentoría narrativa. Fueron 6 sesiones, 12 horas pedagógicas, probablemente más. Tengo un diploma que acredita mi participación en esta mentoría. Y la verdad es que salió bastante productiva. Debo decir que literalmente aprendí a escribir de nuevo, sí. Uno viene con esto de, uno dice, y a uno le dicen, oye, si para escribir tienes que escribir. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. No vamos a discutir sobre eso, pero lo que sí voy a discutir es cómo escribimos. Y obviamente no es que baste tener un computador y un teclado, o un cuaderno y un lápiz. Asociado al arte de la escritura, porque es un arte, está el tema de la técnica y obviamente una pila de otras herramientas que definen el cómo uno escribe bien. Y a mí me estaba faltando pulir todo ese set de herramientas y poder explotarlo. Porque también lo que sucede es que yo me tiré a escribir un poco, entre comillas, a lo bruto. Y cuando esto pasa, obviamente uno lo hace a lo bruto y el resultado es como el resultado de las cosas que se hacen a lo bruto. Es decir, no es un resultado que pueda ser de paquete bueno.
Ya, y esto es porque simplemente las cosas que uno hace a lo bruto están a lo bruto. O sea, no, ya no necesita más ciencia que eso. Pero sí debo decir que en lo personal siento que le saqué muchísimo provecho a esta mentoría. Aprendí demasiado y tengo un nuevo arsenal de herramientas dentro de mi baúl de herramientas. O sea, ya no es tan simple como sentarme a escribir, sino que tengo algunas cosas que interioricé o espero haber interiorizado o quiero convencerme de que las interioricé, mejor dicho. Así que bueno, el nuevo manuscrito se viene con muchos cambios. A veces tengo un poco de miedo porque pienso que literalmente estoy escribiendo el libro de nuevo. Y eso me asusta un poco. Por otro lado, y acá espero sacar ronchas. Y esto es derechamente, espero sacar ronchas porque pasó que mi editorial, nuevamente, Pluma Negra Ediciones, un saludo chicas, tienen una convocatoria abierta para cuentos. Y son cuentos con una particularidad estilística. Estos cuentos son, si los vemos aquí en el aviso de la convocatoria, bueno, acá está. Antología de cuentos, convocatoria. Misterio, thriller, romance oscuro, fantasía oscura, ciencia ficción oscura. Y obviamente se buscan relatos que exploren lo oscuro, lo incómodo y lo desconocido. Y en esta convocatoria, bueno, pasan varias cosas. Una es que estoy invitado a participar con un cuento y obviamente tengo que escribir un cuento que esté a la altura. Ya, o sea, mal que mal tuve la mentoría, sería casi, casi contradictorio que escribiera un cuento que fuera mediocre o que un cuento que no fuera bueno. Ya no vamos a hablar de mediocridad en términos de la escritura, es como, en realidad no existe el escrito, el escrito malo, no existe el cuento malo. Existe el cuento que no van a seleccionar, pero eso no significa que sea malo. Puede que no lo seleccionen porque o no se ajusta al estilo, porque en realidad estuviste compitiendo contra contendientes mucho más poderosos o con escritos más fuertes. Pero vengo a una mentoría en la que se supone que le saqué provecho, en la que se supone tengo que haber aprendido algo. Así que lo mínimo esperable, al menos desde mi punto de vista, es escribir un cuento que de la altura. Y escribió un cuento. Es un cuento, bueno, yo siempre digo que termino siendo cuentos que son un poco experimentales, en términos de la forma en que se da la narración, en términos de muchas cosas. Y este cuento la verdad es que me ha hecho, no voy a decir que me ha sacado canas verdes, porque no ha sido tanto el esfuerzo, pero sí ha hecho que le dé más de una vuelta, que lo piense, lo repiense, que reescriba partes, que analice partes, que vea cómo se está dando el flujo de la historia, cómo se entiende el flujo de la historia también, porque debo decir que en esta, en
esta materia que yo le llamo experimental. Ya, acá yo tengo dos narradores que cuentan una parte de la historia y a veces se cruzan. Y esa es la parte que obviamente yo la llamo experimental porque yo no he escrito de esta manera. Estoy experimentando. Estoy, no estoy. Ya no voy a... Ya tenemos a alguien en el gobierno que habla bastante mal, así que vamos a tratar de hablar bien. Y bueno, de este cuento, claramente dándole vueltas al tema, quedando un poco, entre comillas, huérfano también de la mentoría narrativa, porque estaba acostumbrado que todas las semanas tenía que hacer una tarea, hacer un pequeño análisis del manuscrito, escribir algo relativo al manuscrito, normalmente un enriquecimiento de alguna escena o algún capítulo del manuscrito, de mi libro, por cierto, de mi libro Tu mano sobre la mía. Y acá con este tema de la convocatoria, pasó que la editorial se enfrentó a algo que es muy típico de redes sociales, que son los haters. Ya alguien que te esparce odio por esparcir odio. Entonces, obviamente, esto también me metió un poco de ruido porque yo veo a un tipo que en el fondo está despotricando, más encima se las quiere dar de intelectual o intelectualoide, vamos a decirlo, un intelectualoide así, con un tono absolutamente despectivo, porque en el fondo ya el tipo se dice escritor y probablemente sea escritor y tenga su libro publicado y uno es libre de poder decir, ¿sabes qué? Te reconozco, ya, ok, lo reconozco como escritor, pero eso no significa que me guste lo que escribe. Y obviamente, si se manifiesta de una manera bastante grosera, disfrazada, con un lenguaje entre comillas culto o prosa poética, uno, ¿qué puede esperar de lo que escribió, de su libro? Y acá es donde vamos a darle el beneficio de la duda, porque obviamente ya despotriqué contra este personaje y ya dije, oye, tipo que un intelectualoide, y vamos a darle el beneficio de la duda respecto al tema de las convocatorias. Y allí es un tema que yo desmitifiqué en un episodio anterior. Me puse a explicar cómo era el modelo económico de una convocatoria, que normalmente funcionan en un formato coedición. El formato coedición, y acá voy a repetirme un poco respecto a lo que dije en ese episodio, el formato coedición es básicamente la editorial se encarga de un tema básicamente administrativo y logístico, le hace diagramación, maquetación, corrección ortotipográfica. Ya no vamos a hablar de corrección de estilo porque ahí ya entramos en otra materia y sería en el fondo una suerte de relación uno a uno quizá entre el editorial o los encargados de esta corrección con cada uno de los autores que está participando en la convocatoria. Y eso obviamente haría que el proceso de publicación fuera mucho más largo. Pero también está el tema del diseño y hay un montón de actividades que están relacionadas con lo que es la publicación física del libro. ¿Ya? Y vamos a hablar de la publicación física del libro, o sea, un libro que finalmente llega a tus manos impreso. Y para el caso de la convocatoria de Pluma Negra Ediciones, que es una convocatoria que está circunscrita al territorio nacional de Chile, te dicen, se van a seleccionar 25 cuentos.
Y ok, tú dices, voy a seleccionar 25 cuentos, o sea, voy a competir con, si yo mando un cuento, voy a competir con otros 24 cuentos por un espacio en esta publicación. Lo segundo es que si el cuento sale seleccionado, se pide una contribución o el pago de una cuota para efectos de la publicación en el libro. Y esto es propio del modelo coedición. Es decir, la editorial se pone con una parte, que son todos los costos que van asociados a la logística de impresión y distribución, y por otro lado, los autores contribuyen también para poder, en el fondo, salir publicados. Y a esto se le llama, en algunos otros lados, el famoso vanity press o la impresión por vanidad. Es decir, yo espero participar y ser seleccionado en una convocatoria para poder aparecer publicado en un libro físico. Y estoy pagando para que esto suceda. Es decir, estoy adhiriéndome voluntariamente al modelo de coedición. Y esto se hace a través de un contrato que una vez que tu cuento, tu poema o tu escrito sale seleccionado para una convocatoria, te llega el aviso en el que te informan que fuiste seleccionado, ya sea como seleccionado, finalista, ganador, etcétera. Alguna variación, porque también no todas las convocatorias funcionan de la misma manera. Y una vez que esto sucede, en ese mismo correo viene adjunto un contrato. Y este contrato te especifica las cláusulas a las que te estás acogiendo en caso de aceptar participar y obviamente pagar la cuota que te están indicando. Algunas editoriales, y acá voy a ser categórico en mi observación, algunas, no todas, te informan que tú participas en una convocatoria abierta de cuento de temática libre, por ejemplo. Y dentro del llamado a la convocatoria, te dicen, si tu escrito es seleccionado, tienes que pagar una cuota de X para poder ser incluido en la impresión física de la antología. Es decir, va a ser una antología que va a incluir tu escrito. Hay otras editoriales que hacen convocatorias abiertas y no transparentan esto. Entonces, uno se lleva la sorpresa cuando uno recibe el correo y te dicen, felicidades, tu poema X salió seleccionado finalista o entre los, no sé, 79 finalistas de los 483 participantes que enviaron un poema a esta convocatoria, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Uno se entera ahí como en la letra chica, pero para poder participar o para poder adherirte y formar parte de este libro físico, tienes que pagar una cuota de X. Y a veces eso no te lo transparentan. Entonces, claro, uno dice, oye, pero ¿por qué no transparentas algo que al final es tu modelo de negocio? Porque si no, termina siendo casi lisa y llanamente un engaño. O sea, te hacen participar, te hacen enviar un poema, te seleccionan para ese poema y al final uno se entera así, sorpresa, te tenemos que cobrar.
Y ahí es donde yo empecé a decir, oye, me está saliendo caro participar en convocatorias porque estaba siendo seleccionado en prácticamente todas aquellas en las que estaba participando. Ya algún jurado consideró que mis escritos eran lo suficientemente buenos como para poder ser seleccionados y ser incluidos en esto. También cae la posibilidad que haya sido el mismo jurado que me seleccionó anteriormente y que en algún momento ellos hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Matías Buissart efectivamente está pagando por aparecer en estas publicaciones, así que seleccionémoslo porque sabemos que va a ser un pago entre comillas seguro. No lo sé. Yo quiero pensar que todos mis escritos han llegado de alguna manera a ser seleccionados bajo algún tipo de criterio que no es solamente el que yo esté pagando. Ya, beneficio de la duda, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, ¿cómo se diferencia Pluma Negra Ediciones respecto al resto de las convocatorias? Normalmente a uno le dicen, mira, cuando el libro sea publicado, tú como autor tienes derecho a un descuento de, no sé, vamos a decir un porcentaje, un 10%, un 5%, no lo sé. Un porcentaje que define la editorial como descuento por la compra de 5 o más libros. Es como la clásica es esa. Excepto por factor literario, que factor literario no te da ni las gracias. Ya sí, te dan las gracias, ok. Te, te, eh, sí, te dan las gracias, em, te cobran, imprimen en demanda con Amazon. Y acá es donde me empiezan a salir ronchas y me empieza a dar picazón porque la verdad es que siendo una editorial que es tan grande, y esto lo voy a repetir y probablemente lo repita muchas veces cuando en algún momento vuelva a referirme a Factor Literario, es una editorial grande que está publicando las antologías por el mínimo esfuerzo. ¿Ya? No le están poniendo ningún cariño. Y acá yo tengo que referirme también a otras editoriales en las que he participado, o sea, que han hecho convocatorias en las que he participado y he salido seleccionado. Y al momento en que te mandan la maqueta, uno ve que hay trabajo. Entonces uno dice, ¿por qué una editorial que se ve grande, no voy a decir que es la tremenda editorial o un tremendo grupo editorial, pero Factor Literario se ve como una editorial grande? Y tienen un sistema y te venden cursos, etcétera, etcétera. Que yo creo que los cursos al final terminan siendo lo más atractivo de ser seleccionado para una de sus antologías, en alguna de sus convocatorias, obviamente. Pero uno ve el trabajo que ponen en otras convocatorias. Ya he recibido las maquetas y ya vamos por ese detalle que es tan básico como que un escrito empiece en verso, es decir, en la hoja a nuestra derecha. Tan simple como eso. Un quiebre de línea, una hoja en blanco, que no te mata la impresión. ¿Cuánto te va a subir? O sea, tampoco es tanto. O sea, si tienes 25 en el peor, tu peor de los casos van a ser 25 hojas más. O sea, pensando en 25 cuentos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas yo la veo en otras editoriales, no necesariamente en Pluma Negra. Y digo, hay editoriales que sí están haciendo las cosas bien. Y acá
me voy a seguir refiriendo a la convocatoria de Pluma Negra. Y acá es donde yo digo, puede que este intelectualoide que mencioné anteriormente no tenga la menor idea de cómo funciona ni el modelo de coedición, ni el modelo de Vanity Press, como le llaman. Puede que no sepa. Y está bien, beneficio de la duda. Puede que haya escrito un libro o lo que sea. No sé qué escribió. Supuestamente escribió algo. No sé cuál habrá sido el proceso de corrección que tuvo ese libro. No sé si fue autoeditado. No sé si pasó por un proceso de corrección de estilo u ortotipográfica. No lo sé. Y debo decirlo también. Tampoco me importa. Ya digamos que es alguien que se ganó mi rechazo sin siquiera conocerlo. Solo por la forma en que se expresa. Ya es como lo que vi una vez en un aviso de, de una convocatoria abierta de envíanos tu novela o publica tu novela con nosotros, de otra editorial. Y no faltó el pelotudo que mandó, esta es una novela que habla de asesinatos y sangres contra las feminazis. Y viejo, se mandó un speech de odio gratuito. Y obviamente la respuesta fue, tenemos que rechazar tu manuscrito. O sea, te lo rechazamos ya solo por la presentación, sin concurso ni sorteo. Ya porque lamentablemente las personas generan anticuerpos. O sea, hay gente que te genera anticuerpos de entrada. Lamentable, lamentable que sea de esta manera. Entonces yo pienso, probablemente este autor no tiene la menor idea de cómo funciona el modelo de coedición. Y por eso se expresó de la manera que se expresó. Pero acá lo que yo rescato de la convocatoria de Pluma Negra es que la participación está asociada directamente a que si sales seleccionado, te ganas un libro físico, además de la publicación. O sea, está bien, vas a pagar una cuota. Pero hasta el momento yo no he visto ninguna editorial que haga llamados a convocatorias que se encargue de enviarte un libro físico, el libro donde está publicado tu cuento. Y eso sí que lo encuentro valioso y un elemento diferenciador importante respecto a cualquier otra editorial que está haciendo y está siguiendo este modelo de convocatorias. Ya, claro, te dicen, no, es que el tiraje en volúmenes bajos nos sale muy caro. Pero viejo, ¿cuántas personas te van a comprar el libro? ¿Cuántos autores de los que salieron seleccionados probablemente te compren el libro? Si es un tiraje, o sea, perdón, si hay más de 5 autores que ya te están diciendo, ¿sabes qué? Estoy interesado en comprarte el libro, pero en un ejemplar. No me interesa, no me interesa comprar 5 porque yo sé que no voy a vender 5 ejemplares. Ya sumaste al menos 5 ejemplares y puedes aplicar un descuento. O sea, eso es matemática básica. Pero ahí ya entro a meterme en cómo funciona la lógica de estas editoriales y tampoco es de mi competencia. Lo que sí sé es que empiezo a sacar las cuentas de los libros que tengo que comprar. Y efectivamente no me está saliendo barato. O sea, pensemos que los libros de Factor Literario
están a precio de costo en Amazon. Están como, creo que a $7, una cosa así. Ya si lo pasamos a, digamos, a pesos chilenos son poco menos, o sea, poco menos 7.000 pesos. Nada para un libro. Pero el envío te sale 20. Entonces estás pagando casi lo que cuesta un libro normalmente en una librería puesta en Santiago, Santiago de Chile. Si yo veo cuánto me sale comprar un libro de otra de estas convocatorias en las que ha participado, digamos, incluyendo el envío, pensando que el libro va a estar puesto en mi casa, me va a salir cerca de $30 y quizá un poco más. O sea, sigue siendo un monto no despreciable, un monto absolutamente no despreciable. Y esto es porque obviamente funcionan en un modelo en que ellos imprimen en alguna imprenta o en algún servicio de impresión de libros que esté cerca de la editorial. Y por eso te cobran también el envío. O sea, no es una cosa que yo digo, mira, ¿sabes qué? No, tenemos presencia en, no sé, voy a inventar. Colombia, Costa Rica, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Chile. Y que cuando tú compras desde alguno de esos países, como es un modelo de impresión bajo demanda, la impresión se realiza dentro del territorio nacional. Y obviamente eso disminuye tiempos de envío, costos de envío, un monte de cosas. Quizá te complica la logística, pero sería una manera de solucionar el problema. Y obviamente también sería una forma de estimular el comercio local y hay una pila de cosas que podrían hacerse. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entre un editorial que te dice, estoy haciendo un llamado a convocatoria de cuentos? Si sales seleccionado tienes que pagar una cuota, pero te vamos a entregar un libro físico. La diferencia es muy grande. Te están transparentando todas las condiciones desde el principio. Entonces, esto no es, claro, tenemos un editorial que está pidiendo, oye, estoy consiguiendo material entre comillas gratis, porque la gente que busca participar en una convocatoria va a tratar de participar y en el fondo lo va a hacer en un principio gratis, te va a entregar cuentos y la misma editorial es la que finalmente decide tu cuento salió seleccionado, tu cuento no salió seleccionado. Como me pasó, por ejemplo, con una microhistoria de una convocatoria en la que participé en diciembre del año pasado y la respuesta me llegó hace una semana. O sea, digamos, estamos pensando casi 5 meses en darle curso a esta selección, al proceso de selección. Y finalmente me dijeron, lamentamos informarte que tu microhistoria no salió seleccionada. Lo que en realidad me dio entre comillas un poco lo mismo, porque esa misma microhistoria sí salió finalista en otra convocatoria de, micro, de microhistorias. ¿Ya? Y también acá es un poco el picado, el que está resentido con el tema. Esta misma editorial que me rechazó abrió una nueva convocatoria de microcuentos. Y como son de temática libre, voy a participar y voy a ver qué es lo que pasa. Ya es, digamos, tomar el pulso. Finalmente no voy a decir que, que
No me mete ruido ya, sí, sí, sí me mete ruido un poco, sí me mete un poco de ruido, pero nada que hacer. Respecto al resto del trabajo creativo, ya que acá les voy a cambiar un poco el tema, y de hecho estoy sospechando que voy a dejar pendiente un pendiente que me quedó desde el episodio anterior. Lo más seguro es que otra de estas desviaciones de tema que debo haber pensado en que lo iba a cubrir ahora y la verdad es que no revisé a qué me refería, así que va a quedar pendiente de nuevo. Eh, bueno, el proceso creativo he seguido escribiendo. Me he tratado de inclinar un poco a escribir más cuentos. Ya ahí obviamente sería en el cuento que viene a la convocatoria de Pluma Negra, más otro cuento que salió de otra idea y es un cuento, digamos, simpático, también, no voy a decir experimental porque narrador en tercera persona, pero es un narrador con personalidad. Entonces no es el típico narrador omnisciente que no participa de la narración, sino que acá hay ciertos comentarios y hay algunas cosillas que tratan de hacer de la historia algo, no voy a decir más entretenido, pero sí te la tratan de acercar un poco más al mundo del lector. Em, bueno, están los poemas siguen teniendo este mismo flujo mental. En algún momento me gustaría quizás hacer una especie de, de live, ya un video en vivo, de cómo es el flujo creativo y cómo termina gestándose un poema y cuál es todo el proceso que hay detrás. Porque a veces los poemas, bueno, y en realidad los escritos en general, nacen, o más bien me nacen, desde, no sé, una conversación, un sueño, una idea suelta, algo que vi, algo que hice. Ya, por ejemplo, hoy día me salió un escrito y es una cosa bastante terrenal, por decirlo de alguna manera. Tengo que, obviamente, trabajarlo. Pero fue que em, tocó bajar a la peluquería porque ya está teniendo una apariencia de vagabundo que ni yo me soportaba. Y de vuelta veo una piedra en el suelo. La encontré bonita y la recogí. Y respecto a eso salió obviamente un pequeño escrito, que probablemente se convierta ya sea en un post, en un reel o en algo que voy a publicar en el Instagram. Que por cierto, los dejo invitados a que me sigan en Instagram. Me pueden encontrar como Matías Boizard. Y allí habitualmente están los enlaces a los capítulos de perdón, a los episodios de este podcast. También hay escritos, también hay poemas, también hay reels. A veces hay voiceovers. De hecho, eso me recuerda que tengo un pequeño pendiente con un voiceover, que si las cosas se dan como espero que se den, lo más probable es que lo termine grabando cuando termine de grabar este episodio. Así que me pueden seguir en Instagram. Y la idea, obviamente, de lo que les estaba contando era que probablemente en algún momento haga algo con el proceso creativo que hay detrás. Digamos, mostrándoles un poco cómo escribo. Y yo esperaría que eso fuera entretenido. O sea, no, no voy a descartar que se puedan aburrir porque obviamente
no es necesariamente algo que a todos les vaya a funcionar, porque digamos, todos los procesos creativos son diferentes. Y hay gente que escribe en papel. Ya a mí me sirve mandarme un mensaje por celular. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí va a estar y va a permanecer hasta el fin de la eternidad. Así que obviamente es un proceso muy, muy personal, muy personal. ¿Y qué más les puedo contar? Porque obviamente esto no puede quedarse aquí. O sí, 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 siempre puede quedarse aquí. Estos episodios de podcast siempre pueden quedarse aquí. Em, bueno, ya les comenté el tema de la convocatoria de Pluma Negra, les comenté un poco qué es lo que estaba escribiendo. Mire, ando como pobre de ideas últimamente. Estoy pensando qué es lo que podría. Ah, sí, 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 tengo algo que contarles. Que esto es un poco, bueno, hace un tiempo atrás yo me referí al género, que yo digo, al mal llamado género de ciencia ficción, como ficción especulativa. Porque, eh, digamos, para denominar algo como ciencia, tiene que tener implícitamente el elemento científico. Y sucede, bueno, y esto sí recuerdo haberlo mencionado en un episodio anterior, fuimos a ver la película Proyecto Fin del Mundo, o Project Hail Mary, que es el nombre original tanto de la película como del libro. El libro es el libro de Andy Weir, que aparte es el autor de los libros El Marciano, que también tiene una película, y Artemis. Y a propósito de Artemis, bueno, pueden hacer las relaciones mentales en que al poco tiempo de haberse lanzado la película Proyecto Hail Mary, salió el lanzamiento de esta, eh, del cohete, creo que es cohete Artemis, ya que obviamente están viendo el tema para poder hacer una nueva exploración a la Luna y una cosa que, digamos, generó bastante ruido en, en el entorno astronómico. Bueno, la cosa es que me puse a leer, yo dije, ok, vi la película y me puse a leer el libro, Proyecto Hail Mary, y me puse a leerlo en el idioma original, que es inglés. Y de esto sí que no me acuerdo si se los mencioné, pero pude notar ciertas diferencias que son em, estructurales respecto a la forma en que se escribe un libro en inglés y en español. Ya estamos hablando de, bueno, partamos por los diálogos. Los diálogos en inglés no llevan el guión largo, como habitualmente lo llevan en español. Ya acá se auxilian mucho de las comillas, la comilla doble. El guión largo se ocupa más bien para temas que son, digamos, descriptivos o eventualmente los incisos del narrador. Pero tampoco tanto. Ya, entonces hay ciertos temas estructurales que es bien interesante de entender. Y lo que empieza a pasar es que en la medida que voy avanzando en el libro, me voy dando cuenta que el libro tiene ciencia. Y no es ciencia blanda, es ciencia dura.
O sea, estamos hablando de, tiene química, tiene biología, tiene matemáticas. Y y estos elementos que son de ciencias exactas, tiene física. Entonces, todos estos elementos más encima están bien trabajados. O sea, pensemos que yo vengo de un background que es científico. Entonces, tengo que dar pie atrás respecto a lo que dije de la ficción especulativa. Porque hay libros de ciencia ficción o que están catalogados como ciencia ficción que efectivamente son ciencia ficción. Bueno, les cuento que siento un disturbio en la fuerza y este disturbio en la fuerza es mi gata que está dando vueltas atrás del escritorio. Bueno, en fin, la cosa es que tengo que dar pie atrás respecto al tema de la calificación, o más bien, no calificación, sino que clasificación de los libros de ciencia ficción como ficción especulativa. No todos son ficción especulativa, pero también, y acá al mismo tiempo, y acá es donde yo digo, me pongo Jalisco Zapata, si no gana empata, ¿no? Porque Jalisco nunca pierde, ese es el dicho. Frente a eso, tenemos que no debieran existir los dos géneros envueltos solamente en ciencia ficción. Puede que efectivamente haya libros que son absolutamente ficción especulativa, pero también tenemos libros que son netamente de ciencia ficción. Claro, con las libertades artísticas que puede tener el autor, que puede imaginar cosas, puede inventar cosas, pero finalmente hay un elemento de ciencia que es no despreciable. O sea, sin ir más lejos, les voy a contar y quizá un poco spoilers del libro y me tendrán que disculpar al respecto. Pero, por ejemplo, Rocky, que es el personaje secundario, o más bien vamos a decir, el coprotagonista de la historia, es un extraterrestre que, digamos, tiene ciertas características que uno podría asimilar a una araña, pero es de piedra o algo similar a la piedra. Y Rocky, o más bien la civilización de Rocky, opera en números con base 6. Yo en la universidad había llegado hasta base 2, ya con suerte base 3 en algún momento, pero acá estamos hablando de base 6. Ya no es hexadecimal, no es octal, no, es base 6. Entonces uno dice, uy, acá las cosas se pueden complicar un poco. Ya los minutos, obviamente, perdón, o la medición del tiempo, también está hecha en función de esta base. Tenemos que la atmósfera, o más, bueno, eh, bien, es como, a ver, nosotros tenemos una atmósfera que está basada en oxígeno. Ya Rocky tiene una atmósfera que está basada en amoníaco, con 29 bares de presión y a una temperatura de 210 grados Celsius. Y obviamente acá empieza a haber toda una suerte de análisis
físico-químico respecto a este extraterrestre, o el personaje, digamos, el terrícola que es el doctor Ryland Grace, hace todo un análisis respecto a esto. También hay, bueno, hay temas de música incluso, porque Rocky se comunica utilizando notas musicales y sonidos que son, digamos, cercanos a los que podría ser un clavicordio, podríamos decir. Entonces, ahí hay ciencia y hay ciencia dura. O sea, no me van a decir que no hay ciencia en tener un sistema numérico con base 6. Hay al menos un trasfondo científico. Hay dos opciones. O Andy Weir se asesoró muy bien con un equipo de ciencias, o el tipo realmente se maneja en más áreas que solamente la escritura. Cosa que tampoco sería tan inusual, considerando, por ejemplo, que Isaac Asimov era físico. Ya, y si queremos irnos en otra mirada artística también. Por ejemplo, tenemos que Brian May es doctor en astronomía. Brian May es el guitarrista de Queen, de la banda británica de rock, ya que era liderada por Freddie Mercury. Así que acá nuevamente, y esto es me reitero, porque esto sí recuerdo haberlo mencionado. Alguna vez yo les hablé del famoso STEM, que es el Science, Technology, Engineering, Mathematics. O sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en inglés. Y acá yo insisto en que le falta la A de arte. O sea, sería ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y pasaría de ser STEM, que es tallo, en inglés, digamos, la sigla construye la palabra tallo, pasaría a ser STEAM, y STEAM es vapor. Así que, chicos y chicas, los dejo con esa reflexión. Les agradezco que me hayan regalado todo este tiempo y todo este espacio de sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero también que de aquí al próximo episodio pueda recordar qué es lo que tenía pendiente, porque yo sé que hay un tema pendiente que es muy parecido a lo que me pasó con la referencia a David Cadavi, que acá los voy a obligar, no sé si los voy a obligar, pero eh, eso sí lo mencioné en un episodio anterior. Em, También espero en algún momento poder materializar esta intención de tener invitados en el podcast. No sé la naturaleza de esos episodios todavía, no la sé todavía, pero en algún momento la voy a tener. Así que eso pues, los dejo invitados a que me sigan en Spotify, pueden suscribirse a este podcast, me pueden seguir en Instagram, me pueden encontrar como Matías Buizard, y me pueden también seguir en YouTube y también me pueden encontrar como Matías Buizard. Así que hemos llegado al final de este episodio. Nuevamente gracias y me despido hasta el próximo episodio. Y repetí episodio como 6 veces en menos de 2 minutos. Pero como soy el dueño de la pelota me puedo dar esas libertades. Así que me despido. Chao, chao.